quise alimentar al perrito, me le pegué demasiado y el perrito me llevó la boca. En vez de coger el plato, me llevó el labio y me desgarró el labio. Lo callé mucho tiempo y ese es el peor error que pude cometer. ¿Lo callaste cuándo? ¿Después de la agresión? Después. ¿Quién eras tú? ¿Cuál era tu máscara? Mi máscara era de una persona fuerte, una persona que no se dejaba chavar de nadie, que ningún hombre le iba a poner nunca en la vida una mano encima. Esa era mi máscara. Y entonces, de las víctimas verdaderas, en vez de generar un proceso de resiliencia, que es tu cicatriz, que es la que no duele, pero está marcada en tus labios, aparece la venganza. Cuando yo agarro un texto y veo el título, bueno, indiscutiblemente uno sabe si te atrapa o no te atrapa. Entonces yo leo algo que dice cicatrices y sale un rostro, una mujer muy bella, ¿ok? Cicatrices. Y me lleva a una reflexión que yo vengo haciendo hace muchos años, porque pareciera que las cicatrices físicas, voy a hablar de la física, no vamos a entrar en una filosofía profunda ni psicología profunda todavía, son marcas. Marcas que quedan, que tienen un registro, que tienen una memoria. Yo siempre le digo a la gente, ubíquese una cicatriz física, ¿ok? Y te voy a poner un poco en el sofá. ¿Me permites? Claro. Sí, claro que sí. Ok. Entonces, ubícate una cicatriz física y necesito que me digas de esa cicatriz física, dónde fue, cuándo fue y con quién fue. A ver si detrás de esa cicatriz hay un contenido emocional que puede estar guiando el sentido de tu vida. ¿Me puedes contestar esas tres preguntas? Claro, la cicatriz de la boca, que fue en la placita de Santurce en Puerto Rico, fue en agosto del 2016, si no me equivoco, y fue con mi amiga Hecha. Okay. Yo estaba con mi amiga Hecha, no me voy a olvidar de eso nunca. Ok, ¿qué pasó ahí? Ese día salimos a comer y yo estaba tratando de alimentar un perrito. Ok. Y entonces, pues, quise alimentar al perrito, me le pegué demasiado y el perrito me llevó la boca. ¿Qué significa un perro para ti? Un perrito de 4 patas. ¿Pero qué significa un perro para ti? Un perro, todo. Para ¿Todo? mí. Sí, yo tengo 2 perros y rescato perritos y tienen un significado muy grande. Ok, esa es la parte tuya que rescata. Puede ser, mira. Ok. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, lo alimenté y me llevó la boca. En vez de coger el plato, me llevó el labio y me desgarró el labio. Entonces ahí yo me quedo sin labio y entonces ahí se formó tremendo revolú y me tuvieron que hacer una cirugía, bueno, varias cirugías. Me cosieron enseguida. Fue una cicatriz bastante grande, fue en la boca. Sabes que la cara es Y llamativamente llena de sangre. También, llena de sangre. Fue bien, una experiencia bien desagradable. Y para mí y para los que estaban conmigo. O sea, parece que esa impresión de verme sin el labio y todo eso fue una situación bien difícil para mí y para mi familia. ¿Y no te llama la atención que lo que trates de rescatar te muerde? Que aquella... Sí, no lo había visto nunca en la vida. Lo había visto desde ese punto de vista. Por el amor que le tengo a los perritos, pero le tengo amor a los perritos porque cuando yo pasé una situación bien difícil en mi vida, mira si tienes tanta razón, quien me rescata es un perrito que me regalan. Entonces todo ese lado emocional mío de tristeza y de todo, pues yo se lo paso al pobre perrito, a Mayo, y el perrito era todo para mí. O sea, todo el mundo decía que mi perrito era rescatado y yo decía el perrito fue. ¿Y qué situación habías pasado? Una violencia doméstica. Una violencia doméstica. Okay. Una violencia doméstica. Es un término complejo en nuestros tiempos y viendo tu libro, viendo tus cicatrices, me voy a permitir tocarlo desde la sensibilidad de una mujer que pueda hablar desde la cicatriz. Desde la cicatriz. Claro. Porque muchas veces podemos hablar desde una herida abierta, desde el sangramiento, desde lo no resignificado. Y una herida que está abierta no es una herida que va a contar esa historia, es una herida que va a morder. Por eso, perdona que te interrumpa, siempre trato de contar mis experiencias desde la cicatriz. Trato de mantener muchísimo silencio. Cuando esas heridas están abiertas, entiendo que es un momento para mí, para sanar, para aprender sobre todas las cosas y para ver qué yo le voy a sacar a esa herida, cómo la voy a sanar, cómo la voy a curar y cómo esa cicatriz
que es lo que siempre he querido hacer, la llevo y puedo hablar desde un momento y un lugar mucho mejor en mi vida. Esa es la parte sana, tú. Claro, la parte sana. Ok. ¿Tienes el episodio? ¿Qué llamas esa violencia doméstica? ¿Qué te pasó? Yo estaba con una pareja que tenía, él llegó a la casa borracho y me agredió. Me agredió, me ahorcó, me declararon muerta. Estuve muerta 7 horas, no se sabe cómo ni cuándo, pero yo regresé a la vida. Así es como empieza el libro, en una bañera, toda mojada, y no me acordaba de nada, de nada. Poco a poco me fui acordando de todas las cosas que habían pasado y lo callé. Lo callé mucho tiempo, y ese es el peor error que pude cometer. ¿Lo callaste cuándo? ¿Después de la agresión? Después. Me tardé mucho en hablarlo. Por mucho tiempo me culpé de no haberlo hablado. Ahora no, ahora hablo desde la compasión y desde el perdón y de en aquel momento yo pues tenía las herramientas que tenía, no es las herramientas que tengo ahora. Que gracias a ese episodio, que no debió de haber pasado, pero gracias a ese episodio, obviamente pues puedo hablar desde un lugar mucho mejor en mi vida porque lo logré superar. No estoy diciendo que lo que me pasó fue algo bonito ni nada por el estilo, pero dentro de lo que me pasó, cuando logro hablar, cuando yo logro decir, voy a contar mi historia. Yo tenía mucho miedo, porque yo soy una persona siempre, mi personalidad es fuerte, todas las mujeres se identifican conmigo, tú no te dejas chaval de nadie. Y ese sello que me pusieron, que yo no lo busqué, me presionó muchísimo a callar las cosas que me pasaban porque decía, voy a defraudar a mi gente, voy a defraudar a todas las mujeres que creen en mí. Y no, o sea, uno también puede debilitarse en algún momento, uno puede llorar, uno puede sanar y uno puede hablar. Y cuando hablo, me doy cuenta que después de mí, un montón de personas comenzaron a hablar. Por eso mi libro se llama Todas tenemos una historia que contar. Porque todas tienen una historia que contar y no se atreven. No se atreven. Y desde este lugar de mi vida ahora, es donde siempre les digo, tienen que hablarlo. Tienen que hablarlo. Yo no lo hablé y no lo hablé por esto, pero tienen que hablarlo. ¿Cuántos años tuviste en esa relación? Estuve 2 años. 2 años. 2 años. ¿Y qué te callaste en esa relación? Me callé muchísimas cosas. Era una persona agresiva, una persona que bebía todos los días, era una persona que no tenía ningún tipo de amor por mí. Yo realmente no sabía ni qué yo hacía ahí. Realmente también, tú sabes que cuando tú estás en ese episodio de amor tú no te das cuenta y cuando sales, que ves todo lo que permitiste, perdonarte es bien difícil porque tú dices, ¿cómo yo permití que esa persona hiciera esto? Pero también vuelvo y te digo, ese lado de uno que tiene que tener compasión de uno y decir, está bien, no pasa nada. Ahora, no lo vuelvas a repetir. Porque ya no es un error, ya tendría que, ¿entiendes? ¿Sabes? Como que es algo que me ayudó mucho a saber lo que quiero en mi vida y lo que no quiero. Obviamente lo que no quiero. Y esa historia, a mí no me gusta, hemos caído en bueno, es que estamos en un mundo lleno de frases clichés, un poco estériles para mi gusto, ¿no? Entonces la gente siempre dice, bueno, es que ese o ella, no le quiero poner género a esto, es el maestro de tu vida. Yo creo que esos hay que llamarlos por el nombre y apellido que tienen, porque son grandes victimarios. Quizás la historia que te trajo es la historia de tu vida o es la maestría, pero la gran maestra es tú que sí, no, yo siempre lo digo y siempre lo he dejado bien claro. Ese hombre no es mi maestro para nada, él a mí no me enseñó nada. Al contrario, si me pudo haber enseñado algo era a saber cómo no ser en la vida. No, la persona no me enseñó nada. Yo decidí que de esa desgracia yo iba a aprender. Y como tú dices, la maestra soy yo. Claro. La maestra de mí misma, porque yo misma después me sentí muy orgullosa de todas las cosas que logré. Pero esa persona a mí no me enseñó, ni fue mi maestro. ¿Qué pasaba en tu vida cuando lo conociste? O sea, duró 2 años la relación, pero cuando lo conociste, ¿qué pasaba en tu vida? ¿En qué estabas? No, yo era maestra, todavía era maestra, yo fui maestra por 12 años. Fíjate que en mi trabajo de maestra es donde están mis grandes amigas, que hasta el sol de hoy siguen siendo mis amigas. Y ellas siempre me decían, hay algo raro en tu casa, tú no estás bien. Pero yo no me daba cuenta. Yo no me daba cuenta y me acuerdo que Cani, y esto siempre lo cuento, una de mis mejores amigas, un día me llamó, yo me iba de la escuela, a mí me causaba una ansiedad increíble, el cómo me trataba, era como una manera de yo, por favor, quiéreme, voy a hacer esto para que me quieras. Y era una manera de yo buscar aprobación que no la podía explicar. ¿Y no eras muy entregada en eso? O sea, si estás de alguna forma pidiendo, quiéreme,
te pregunto, ¿no habrás dado de más? ¿No te le habrás acercado también a ese perro a darle comida? Claro, le di de más a él y a un montón de gente. Pero te mordió. Me mordieron todos. Hasta que empecé a defenderme yo y a decir, espérate, no, aquí la que tiene que estar bien y la más que yo le tengo que dar es a mí. Pero fue un proceso. Yo era una persona que buscaba mucha aceptación de mis parejas. Yo no podía aceptar que una persona no me quisiera. Era algo bien difícil para mí. ¿Por qué? No sé, no podía aceptarlo. Si yo te pidiera tres referentes importantes en tu vida en la infancia, ¿quiénes salen ahí? Mi papá. ¿Qué pasa con tu papá? Mi papá, Cuéntame de tu papá. no está. ¿Cómo no está? Mi papá se dejó de mi mamá hace mucho tiempo y iba y venía. Iba y venía. Mi mamá. De mi mamá se me hace un poquito complicado hablar porque no quiero. Ella le afectan mucho estos temas y no quiero decir nada que Ok. la pueda lastimar. No te preocupes. Pero dentro de todo, pues fue complicado. Yo tuve una excelente niñez dentro de todo, pero tuve mis momentos complicados y momentos que no supe manejar y que no me enseñaron a manejar tampoco. ¿Cómo qué? Pues las peleas entre mi papá y mi mamá. ¿Qué viste tú de ahí? Muchas cosas. Tú sabes que a nosotros siempre nos dicen, pero es que salió igual a la mamá, es que salió igual al papá, es que se parece a uno, se parece al otro. Pero realmente nosotros nos parecemos mucho más a la relación que vimos de nuestros padres. Así haya una gran ausencia de alguno de los dos. Sin embargo, yo aprendí a ser Ajá. como no ser. Yo quise romper ese patrón. ¿Desde Que dónde? me costó. Pues el patrón desde estar siempre ahí para mi hija, de tener una confianza con mi nena que no tuve con mi mamá. Mi mamá era muy estricta, muy conservadora, muy conservadora. Y bueno, no era muy abierta a mi mamá. Le escondía muchas cosas a mi mamá. Y fui terrible, o sea, yo fui terrible. Y pues esas cosas pues me enseñaron como mamá a estar siempre para mi hija. Como que siempre le enseñé a Eli que no tenía que mentir, que yo iba a ser la primera persona. Yo para Eli siempre voy a ser su lugar seguro. Yo para Eli siempre quiero que ella cuando se sienta perdida, la primera persona que llame es a mí. Y lo he logrado. ¿Y tu mamá no fue tu lugar seguro? No. Ok. Y ese momento donde tú conoces a este personaje, ¿cómo le entras a esa relación? ¿Cómo te le metes? ¿Enamorada, Mira, yo lo que pasionalmente? pienso es, no. ¿No? Yo lo ¿Cómo que pienso entras es tú que ahí? yo estaba mucho tiempo soltera y son este tipo de personas narcisistas. Ya. Y no quiero hablar mucho de porque ahora todo el mundo piensa Sí, que... sí, todas mis amigas son tienen novio narcisista y la cosa. Y entonces sí, los mismos narcisistas dicen que todos los demás son narcisistas. Eso es otro tema. Pero sí tenía muchas cualidades de una persona narcisa, ¿no? Y era una persona que llegó con flores, con regalos, como que esa atención que hacía mucho tiempo yo no recibía. Y entonces de momento te la tumba. Y tú no entiendes y empiezas... ¿Te la tumba? Te la tumba. O sea, llega un momento en que ya no hay flores, pero de un día para otro. Ok. Ya no hay flores, ya no hay nada, ya todo es un maltrato. Y entonces fíjate que yo viví la relación, la mitad de la relación, tratando de regresar a esa persona a la que yo conocí. Yo quería arreglarlo a él para que él volviera a ser lo que era al principio. Y yo tuve que entender que eso que él era al principio era simplemente una máscara, que ese era el verdadero él. Pero yo todo el tiempo era tratando de buscar que esa persona llegara a ser como era conmigo al principio. Una locura. ¿Y quién eras tú? ¿Cuál era tu máscara? Pues mi máscara era de una persona fuerte, una persona que no se dejaba chavar de nadie, que ningún hombre le iba a poner nunca en la vida una mano encima. Esa era mi máscara. Esa era mi máscara. Y por eso también me dio tanto trabajo abrirme y decir, mira, no. Eso no es lo que está pasando, a mí me está pasando esto y no pasa nada. Tú sabes, yo en eso aprendí mucho a no tener máscara, a decir lo que soy. Pero esa historia lo te la que- quita. ¿Cómo? Esa Pues historia te quita claro, la máscara. completamente. Te deja Desenmascarada. exactamente con tus cicatrices, ¿ok? Indiscutiblemente, las cicatrices. Y todavía no hemos dicho tu bello nombre, ya vas a ver por qué. ¿Ok? Pero te quita la máscara, ¿no? Te pone realmente en contacto con alguien que quizás no se permitió la vulnerabilidad, alguien que no se permitió la fragilidad, alguien que quiso demostrar incluso ese referente de lo que no era. Correcto. Sí, eso me quitó la máscara y me quitó un peso de encima bien grande. ¿Qué? Porque el poder hablar. Cuando yo hablo y ya digo todo, de verdad que me sentí mucho más cómoda el aprender a buscar ayuda. Es que aprendí tantas cosas. ¿Pero qué hablaste? Hablé de la violencia doméstica,
Hablé del amor propio, la falta de amor propio, que todo empieza por ahí. Pues hablaste de ti. Sí, hablé de mí. Okay. Un amor propio sano, lo que es un amor propio sano, porque muchas veces decimos, no, amor propio es que yo no voy a dejar, y tú, y es como una agresividad, y no, el amor propio empieza desde el respeto a uno, y yo creo que cuando uno empieza a quererse mucho, saludablemente, podemos respetar a todas las personas que están a nuestro alrededor y podemos tener una mejor relación con todas las personas que nos rodean. Sí, claro, dicho desde la cicatrización, te lo creo, pero 2 años dentro de un círculo terrible porque se marca, la relación de víctima-victimario es una relación retroalimentada. No hay víctima sin victimario ni victimario sin víctima, ¿no? O sea, se alimentan mutuamente y mucha gente señala. Porque además este es un mundo que le encanta, señor. Claro, ¿no? sí. O sea, poner el dedo y cómo aguantaste y tú eres la culpable y eres una tonta, no sé qué. Bueno, yo digo, si fuera así de fácil, sería también muy fácil dejar la cocaína, dejar el tabaco, Correcto. dejar al marido que me pega, obedece más a esta máquina que es el cerebro, que es una máquina de redes, de hábitos, que no distingue mucho si esos hábitos son buenos o malos. ¿Sabes que los malos hábitos unen también? Mira para allá. La gente dice, la costumbre une, ¿no? Juan Gabriel, el gran Juan Gabriel fue un gran neurocientífico, digo yo, porque dijo una frase que hoy apoya completamente la neurociencia. Dijo, es más fuerte la costumbre que el amor. Absolutamente, pero es que la costumbre obedece al algoritmo mental que todos tenemos. Lo que pasa es que el cerebro no está interesado. No, y pienso también que la gente es muy conformista. La gente dice, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Sí, son las frases terribles, como ¿no? que si tú no quieres estar con alguien, no tienes que buscarte otra persona. También está muy bien estar solo y hacer las paces con uno. Y yo, por lo menos, todo el mundo me decía, ahora es que yo mi vida cambió muchísimo y yo estoy felizmente casada ahora, pero estuve muchísimo tiempo sola y disfrutando. Y todo el mundo me decía, ¿te vas a quedar sola? Y yo decía, pero es que yo no estoy sola. Yo tengo una hija, yo tengo amigas. Y te tienes a ti. Y me tengo a mí. O sea, yo estoy en mi casa sola y la gente me llama y yo no quiero hablar ni con nadie. Yo no tengo ningún tipo de miedo a la soledad. Eso sí que yo no le tengo miedo a la soledad. Y bueno, hay gente y hay gente. Yo siempre he dicho, no, la gente tiene que hacer las paces con ellos mismos y disfrutar de uno. Sí, cuando uno empieza a buscarse, uno dice, mira qué divertida yo soy, no me había dado cuenta de esto. Hay muchas cosas que tenemos que descubrir de uno mismo. No te voy a pedir que digas el nombre, por supuesto, pero cuando tú repites ese nombre que tiene nombre y apellido, ¿qué emoción viene? No, ninguna. ¿Ninguna? Ninguna, yo lo perdoné. Yo lo perdoné por mí, porque mucho tiempo lo odié y la gente lo sabe, o sea, Dios lo sabe, yo lo odiaba y yo decía, Dios mío, por favor, ayúdame a poderlo perdonar, que mi corazón no tenga ningún tipo de emoción de él, ni buena ni mala. Hasta que un día desperté y no, me es indiferente. No. Pero volviste de la muerte. ¿Cómo? Volviste de la muerte. Volví de la muerte. Es una resurrección. Es una resurrección. Ok, es una resurrección. Ahora fíjate, cuando yo te escucho y estoy leyendo aquí y hago lo bonito de estos espacios que me permiten tomar silencio en cámara, cosa que es un privilegio, ¿no? Porque como uno tiene los tiempos marcados, aquí me permito... Ahí puedes leerlo si quieres puedo completo. leerlo Sí, contigo aquí y como leer. nadie me va a decir nada, ni el director me va a regañar, ni mucho menos, empiezo a encontrar cosas, ¿no? Fíjate, soy increíble. ¿Qué es lo increíble que tienes ahora después de esa cicatriz? Lo valiente. Eres una mujer valiente. Una mujer valiente. Busqué un propósito, le busqué un propósito a esta desgracia, que era hablar con otras mujeres y poder dar mi versión, o sea, poder contar mi historia desde un lugar mucho mejor en la vida para que la gente también sepa que hay lugar. ¿Y cuándo empezaste a hablar con las mujeres? O sea, ¿cuándo empezó este camino de encontrar un sentido a través de la cicatriz? Pues mira, cuando lo empecé a hablar, me costó mucho tiempo. Mira, lo empiezo a hablar y yo digo, ay, yo creo que yo voy a escribir un libro. Y entonces empiezo a escribir el libro. Porque tenía mucho, fíjate que cuando me muerde el perro, que es el significado que tiene más que nada el libro, todo el mundo, como veían esa cicatriz en la cara, que era tan impactante, yo había pasado el proceso de violencia doméstica que me dolía increíblemente. Era algo que yo llevaba oculto y me dolía demasiado. Y la gente decía, Dios mío, ¿qué te pasó en la cara? Y yo decía, es que si la gente supiera que lo que a mí me hicieron en mi casa es peor de lo que me hizo un pobre perro que no tenía, o sea, se supone que el perro no tenga ningún tipo de sentido, este animal, el ser humano sí. Y ahí fue donde yo decía, es que las cicatrices de adentro, si tú no las cuentas, la gente no puede tener empatía contigo, no te puedes curar, porque no se ven.
Por lo tanto, tú tienes que buscar ayuda para que te curen. Como mismo me curaron en el hospital por esta herida, yo tenía que ir a buscar ayuda para que me curaran. Y sobre todo por mí, ¿no? Tú sabes, uno no se debe quedar dañado. Uno debe siempre de buscar ayuda. Y ahí se me fue el hilo. Pero pero te vas muy bien, eso te dio el hilo. Yo estoy suturando el hilo tuyo, pero fíjate que esa cicatriz de tu labio, que son dos eventos completamente diferentes, pero son par de mordiscos grandes que has tenido en la vida, yo creo que es necesaria que quede esa pequeña marca, porque ese registro, te lo digo por lo que tú me estás diciendo, tú me estás asociando eso con tu propia historia. O sea, Correcto. Esta cicatriz sirve mucho. Y te voy a decir más. Ajá. Yo era una persona bien, bueno, todavía soy vanidosa. Yo siempre estoy, que si esto, que si lo otro. Y verme con esa cicatriz me ayudó mucho también a entender que nos tenemos que aceptar como somos, que no todo es perfección en la vida. Y cuando me han llamado muchos cirujanos porque me quieren quitar la cicatriz y no quiero que me la quiten, porque siempre que la veo, primero es un tema, o sea, todo el mundo que te pasó en el labio, entonces yo lo cuento y a todo el mundo siempre le gusta esta historia. Y yo la veo y digo, wow, o sea, yo me acuerdo de ese tiempo, o sea, a mí me cogieron 84 puntos, Wow. Después de eso me regresaron a otro cirujano, la anestesia no me cogió, a mí me cosieron nuevamente a sangre fría. Te digo, fue horrible. Fue horrible. Y ahora miro para atrás y digo, ¿cómo yo pude haber aguantado? ¿Sabes? Como que tú misma vas diciendo, wow, tú sabes, como que ya ya nada duele, ¿no? De aquel episodio, porque siempre van a haber heridas en tu vida y siempre van a volver las cicatrices y eso así es la vida. Momentos buenos, momentos malos y uno toma la decisión que uno quiera y lo que quiera hacer con ellos. Pero a mí me gustan mucho las cicatrices. Pero esa es tu guía. O sea, de alguna manera eso debe representar el propósito también con la cantidad de mujeres Claro. que pueden sentir que gracias a esa cicatriz pueden tener un camino. Pero te hice, cuando dijiste que se te fue el hilo, que no se te fue, es porque esa cicatriz es la que representa, voy a redundar en lo que digo, la cicatrización. Esa es una cicatriz que no te duele, ¿verdad? No duele. Si yo toco ahí no duele, ¿verdad? Sin embargo, hay una marca. Y yo creo que nosotros cuando tenemos la posibilidad de ayudar a otros y encontrar a través de nuestra historia un proyecto, un propósito para el otro, debemos hablar desde una cicatriz que no duela. Porque mucha gente habla desde la cicatriz abierta, o desde la herida abierta, desde el dolor abierto, y entonces de las víctimas verdaderas, en vez de generar un proceso de resiliencia, que es tu cicatriz, que es la que no duele, pero está marcada en tus labios, aparece la venganza. Porque es muy fácil y muy humano. Claro que son humanos, porque esos son los términos que nadie quiere hablar. Porque como este es un mundo de una doble moral y una hipocresía, Total, entonces uno te dice, sí. ay, la venganza. Ahora hay gente que dice, ay, esa venganza te va a dar un cáncer y esa rabia. No, vive tu venganza como la tengas que vivir internamente, porque hay una necesidad Claro. de coherencia emocional. Ahora, tú te imaginas que tú te reúnas con una cantidad de mujeres y tú digas desde la venganza, amigas, sigan mi camino. Bueno, y que salí corriendo, que por ahí hay muchas, ¿no? De paso, ¿no? No, sí, no. Yo pienso que, por eso te digo, yo siempre que tengo una situación difícil, trato de hablar desde la cicatriz Desde curada. tu labio, desde tu Desde labio. mi labio. Trato de hablar desde mi labio, porque muchas personas y por eso cuando están en la emoción, yo trato siempre de ponerme en su lugar y digo, yo estuve ahí, ella está en una emoción, y esa emoción, obviamente, las emociones son traicioneras, buenas o malas, si tú no controlas las emociones, te traicionan. Y también es un ejercicio increíble tú poder manejar tus emociones. Y siempre tener el razonamiento por encima de una emoción es bien difícil. Y yo era muy emocional, muy impulsiva. Y ahora trato siempre desde el razonamiento, pero me ha costado mucho aprendizaje. O sea, no es porque así, porque yo sé, no. Esto me ha costado muchas cosas que he tenido que aprender. Y me gusta porque cuando yo hablo desde la sanación, les doy el ejemplo a las demás personas que tienen que ¿Y sanar. por qué te tocas el corazón? ¿Te diste cuenta de eso? No. ¿Viste? Cuando yo hablo de la sanación y haces así, ¿no? Bueno, yo soy muy Fíjate. espiritual también. O sea, Sí. de todo lo que a mí me ha pasado, una de las personas que yo siempre he pensado que ha estado conmigo es Dios. Que pienso, no, que sí ha estado muchísimo. Y digo siempre que para mí Dios es lo más importante y pienso que Él me tiene este propósito, que me ha puesto en todas estas situaciones para que yo pueda salir a hablar y que las mujeres, sobre todo las mujeres, aunque a mí me escriben varones también, y aunque yo haya salido de una víctima de una violencia doméstica, nunca
No condeno a todos los hombres. O sea, yo no soy de las que dice que todos los hombres son iguales. No, o sea, cada persona tiene... El patriarcado. Sí, ¿no? Y esto, y pues somos acá. Y Y el la cosa, y hay que machismo. acabarlos, y No, vamos terrible. todos, y terrible, ¿no? Terrible, me parece terrible. Me Terrible. parece terrible tanto el machismo de ahora como el feminismo que estamos viviendo. Y cada vez que hablo de esto... Pero es que no es feminismo, lo sí, que pero vemos ahorita no es el feminismo, es una todo el mundo cosa ahí. ahora le quiere poner feminismo a todo. Y yo en algún momento sí creo en el feminismo. No, pero el feminismo de una reivindicación de trabajo y lucha de la mujer que hay que aplaudir, pero es que esto que vemos Claro, ahorita no lo es. tomó lo peor del machismo, lo Y peor, lo- lo repotenció y lo legalizó. Porque Correcto. ahora está, tanto que se quejó la mujer de que estaba tutelada por el marido, que la cosa termina tutelada por el Estado, que puede parecer cosas extraordinarias, porque creo que la mujer hay que protegerla con los mecanismos y los ordenamientos jurídicos necesarios, pero cuando se convierten en armas y herramientas de venganza es terrible lo que Sí, pasa a esa aquel carga lado, de la ¿no? mujer es terrible cuando tú Sí, quieres. sí. No, y que me dije, no, yo, por eso te digo, tengo mucho cuidado cuando hablo del tema y cuando defiendo. Yo siempre escucho los dos lados de la historia, siempre digo que toda historia tiene tres lados, ¿no? El de uno, el del otro y el que es real. Así es. O sea, y tengo mucho, siempre trato de concentrarme en ser lo más objetiva, tanto en lo que yo hago y digo, que en lo que dice todo el mundo. Tú sabes, como que digo, y siempre he tratado como de que las mujeres también aprendan a ser objetivas y que, ay, no es que o sea, el miedo también que crean, tengo muchas mujeres que tienen mucho miedo. Y fíjate que pienso que todo esto tiene que ver mucho con la niñez, ¿no? ¿Por qué? Porque como maestra que fui, pienso que ¿Qué si eres? tuviéramos, que soy, exacto, como maestra que soy, y soy maestra de en Puerto Rico fui maestra de prekinder a primer grado. Y pienso que si nosotros educáramos un poquito más a nuestros niños desde el respeto, desde que los niños chiquititos aprendieran lo que es una violencia doméstica, lo que es cuando papá o mamá se pelean, que lo puedan expresar desde chiquito. Y podemos sanar a esos Seguro. niños y podemos buscar la manera de que esos niños en ese crecimiento que se están desarrollando, tanto física como emocionalmente, podamos descubrir lo que está pasando y tener niños sanos. Porque entonces fíjate que un niño que lo violan, no sabe lo que es una violación. Entonces puede pasar por esa violación toda la niñez. Entonces cuando está de adolescente, coge esta charla que le explican lo que es una violación. Ah, pero espérate, eso es lo que a mí me hicieron todo esto. Y vienen traumatizados porque vienen cargando eso desde tan chiquitos. Por eso siempre, y ahora estoy creando un montón de cosas en Puerto Rico porque me preocupa mucho la niñez. Y pienso que Sin duda. si cogemos desde los niños, desde ahí, desde chiquititos, creo que podemos tener adultos mucho más saludables. Antes de seguir, te invito a que te suscribas. Si quieres continuar disfrutando de este contenido, aprieta este botón para poder siempre seguir detrás de. Si te pido un recuerdo de tu niñez sin pensar lo mucho que sale. Cuando me disfracé de ti, de chiquitita en una fiesta de Halloween que tenía mi mamá. Era de Ok. adultos. Y siempre me acuerdo de esto porque tengo la foto y todo. Mi hermana era mucho más tranquila que yo y mi mamá nos acostó a dormir bien temprano. Y yo no entendía porque yo no podía estar en la fiesta. No lo entendía. Y yo cogí mi disfraz de ti y yo siempre fui chiquitita. Y dije, no, cuando esta fiesta se encienda, yo voy a salir y nadie se va a dar cuenta de que yo estoy disfrazada, de que soy yo porque voy a estar disfrazada. O sea, mi inocencia no me daba a entender que yo era chiquita, que era una máscara así nada más. Y salí. Y estuve en el party como 15 minutos. ¿Y qué Hasta que mi viste? mamá me vio. Vi a mi papá bailar. Me acuerdo que mi mamá le estaba diciendo que dejara de bailar y mi papá no quería dejar de bailar y mi papá se quitó la máscara y tenía como otro maquillaje y se fue corriendo asustando a todo el mundo. Eso es lo que me acuerdo y que en eso mi mamá me vio y ya tú sabes. Pero fíjate que tu historia está llena de máscaras. Ahora me estoy dando cuenta, ¿no? O sea, Esto es como una máscara de sección qué. como... Ahora Sí, yo salgo de sí. aquí y digo, oye, mira lo que él me No, dijo. pero es que está llena de máscaras, ¿no? O sea, fíjate cómo la vida te ha ido quitando máscaras y ver cómo otra gente te Sí, quita la jamás en máscara, la ¿no? vida
me has dicho unas cosas que nunca había pensado en mi vida. No te va a cobrar la consulta. No, me quedo impresionada. Ahora salgo y digo, no, ustedes no saben. ¿Ves? Sí, es verdad. Mira, dame tu tercera cicatriz. Ya tengo dos. Dame una Mi tercera cicatriz, ¿física o emocional? más. No importa. No, Mi tercera cicatriz, cuando el papá de mi hija son se las quitó la mismas. vida. Las cicatrices físicas y emocionales son siempre las mismas. Fíjate que la gente siempre habla de la discapacidad y siempre relacionamos la discapacidad con que vemos quizás a alguien en una silla de Encogidito, ruedas, algo de ajá, eso. alguien que tiene- Pero la única diferencia entre ese y nosotros es que la discapacidad de ellos se ve y la tuya y la mía quizás no se vea. Pero todos tenemos esa discapacidad dentro. Pues mira, yo creo que la cicatriz nuevamente es el suicidio del papá de mi hija. Eso fue, y es cicatriz. Ya es cicatriz, ya sanó, pero fue una herida abierta que me costó mucho, mucho. ¿Cuándo fue eso? Eso fue hace 5 años. El 3 de octubre de este año se cumplieron 5 años. 5 años. Fue difícil. Fue difícil, fue para mí terrible el tenerle que decir a mi nena. ¿Cómo se enfrenta como madre, además en un término y un concepto que nuestra cultura, sabes, lo agrede mucho, que es el suicidio? Yo siempre le digo, tengan cuidado porque nadie podría saber qué está en la cabeza de un ser humano para llegar a esa decisión. Yo sé que los campos morales y religiosos son muy duros, pero Sí. porque claro, cuando alguien se muere de una enfermedad, cuando alguien se muere de un accidente, pero cuando alguien se quita la vida, ¿cómo se cuenta esa historia a un hijo? Yo, primero, cuando me enteré, fue bien difícil. Yo decía, ¿y ahora cómo yo voy? Y le digo a mí, él no murió en el momento, él estuvo 2 o 3 días en coma hasta que lo desconectamos, pero yo no sabía. Yo decía, ¿ahora cómo yo voy a decirle suicidio? Tú sabes que es terrible, que su papá se ahorcó, no sabía cómo hacerlo, pero lo tenía que hacer, primero porque entendía, y esto suena horrible, pero tenía que desconectarlo, porque ya era el familiar que quedaba responsable, ¿no? Y él tenía una muerte cerebral, ya no tenía break. Y esa responsabilidad iba a ser de ella. Y pensando en ella, y pensando en que yo tuve un poco de esperanza en mí. Bueno, quise tener esperanza, pero el diagnóstico era bien real. Y yo Muerte sabía, cerebral. sí, ya ahí no hay break. Pero también fue la primera, yo soy una persona que ayuda mucho. Y yo siempre he pensado que yo tengo la capacidad de ayudar a todo el mundo. Pero Cosa ten que cuidado. no es. Sí, no, Ten ya cuidado eso ya porque- pasó. porque Eso, recuérdate el perro. sí, no, ya yo ese Tú puedes contigo, puedes cargar y poner el hombro. Ten mucho cuidado con no, montar lo de sobre los salvadora hombres, se me quitó ya, gracias a Dios. Ahora me salvo yo y Claro. hago lo que puedo. Y pero, pones el hombro. claro, pero Pero no todo. cargues. O sea, pero esa fue la primera vez que yo dije, wow, esto yo no lo puedo arreglar. Aquí no hay forma de yo ayudar. Es que no hay. Yo no lo podía traer ni el mejor médico en el mundo Lo iba a salvar. iba a salvar una muerte cerebral. Y ahí fue la primera vez que dije, tengo que bajarle a esto y tengo que confiar en Dios. Me dio mucho coraje con Dios. Oh, me dio un coraje, le grité, le dije que parecía mentira. Tuve un momento, un encuentro con Papá Dios en ese momento bien bonito, bien bonito. Y él me entendí que estaba conmigo. Y dijo, ok, bueno, pues está bien. Pues sigo para adelante. Y me armé de valor. Me armé de valor, la senté, le expliqué lo que había pasado. Él es muy madura, lo entendió. Al principio le dio mucho coraje. A todos nos dio coraje. ¿Sabes? Porque era como que, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo hizo? Ahora, o sea, a Eli, cómo la dañó, según yo, ese trauma, ahora todo el mundo le va a decir a la pobre nena. En las redes sociales él era donador de órganos y a mi nena le explotaron el Instagram en aquel entonces pidiéndole los órganos del papá, los cristianos de estos que decían que el papá iba para el infierno. Bueno, teníamos que bregar con tantas cosas a la misma vez, pero yo entendí que a la primera persona con la que teníamos que bregar era con ella y entender que esos son las otras personas y que ella tenía que enfrentar eso y todavía estoy trabajando para que ella lo pueda hablar porque yo creo que Tiene me su vio tiempo también. sí, y creo que es la primera vez y ella sí lo dice que me ve destruida. Yo realmente estaba destruida, yo no podía y ella dice que ella se guardó porque es la primera vez que ve a su mamá que no puede, que ella decía, es que yo no, mi mamá es la primera vez y bueno, sí, ella tuvo razón porque yo no quería. Punto. O sea, yo tuve como 2 o 3 días que yo lloraba todo el tiempo, no dormía, le pedía a Dios.
Un milagro, un milagro. Y ese día que lo desconectaron, fue terrible. Pero bueno, hay cosas y heridas que uno piensa que no van a sanar, ni se van a convertir en cicatrices. Y mira, hoy es una cicatriz de la que puedo hablar sin que se me agüen los ojos, puedo hablar un poquito más en el razonamiento y no en la emoción. Y también es un propósito, es una situación que trae propósito, porque yo decido darle un propósito de la salud mental, sobre todo de los hombres, que no la hablan. Ah, mira, qué temazo. Sí, es un tema. Sí. Es un tema porque las depresiones en los varones muchas veces quedan ocultas, ¿no? Totalmente. Y fíjate que los eventos suicidas de los varones tienden a ser mucho más ruidosos, o sea, mucho más agresivos, un ahorcamiento, un balazo, ¿no? Creo que es una de las muertes más comunes en los adolescentes varones, el suicidio. Sí. Son cosas que tú dices, ¿cómo es posible? Y el varón, yo creo que tenemos que buscar la manera de que sea más escuchado, de una educación también desde la niñez. Terrible. Que los varones, que tú eres un hombre, tú no lloras, el bochorno. Pero son varones criados por madres. Claro, y que se crían, exactamente. Entonces tú dices como que ahí también tú ves que hasta las mismas mujeres son machistas a veces. Claro. Y suena, y esto es algo que la gente tiene, por favor, si están viendo esto, no estoy diciendo, no las estoy insultando, porque es que todo el mundo tiene, los hijos machistas, no. Busquen lo que yo quiero decir cuando digo que muchas mujeres son machistas. Y sí lo son. Yo no estoy diciendo nada que no es verdad. Las mamás dan, y tú no eres, y tú no lloras, y tú eres el hombre de la familia. Y tú puedes, y si tu papá me abandonó, tú eres el hombre ahora de la familia. Y le ponen a los hijos tanta responsabilidad que hay veces que los hijos se nos olvida de ser niños. Tenemos que estar bregando. Hay niños que bregan niños y niñas. Papi y mami. Ahí llegaron papi y mami a pelear. O ahí llegó aquella. O sea, los problemas económicos. Hay padres que están todo el tiempo transmitiéndole eso a los niños. Sin duda. ¿Entiendes? Y uno está como que, ay, ahora llegó mi papá y ahora se van a pelear. Entonces se nos olvida de ser niños porque estamos todo el tiempo en alerta. Por eso digo, ahora todo el mundo es ansioso. Sí, ok, yo creo que existe una gran comunidad ansiosa. Pero es que desde chiquitos nos estamos haciendo ansiosos. Claro, que si sacaste jefe en el examen te van a dar. Que si todo el tiempo estás como a la defensiva o estás, espérate, que si no hago esto me regañan. Entonces, la educación desde el regaño. Y mi hija ahora va a decir, mira esta, porque yo a Eli la regaño mucho, la corrijo. Pero yo también le hablo, tú sabes, como que no todo el tiempo es, sí, de momento uno dice y grita, pero siempre yo trato de decirle, no, Eli, las cosas no son así por esto, esto y esto. Y hay veces que no estás bien, y hay veces que no tienes la razón. ¿Tienes hermanos? Tengo una hermana. Hermana. Tengo una hermana. ¿No tienes varones? Tengo un hermano mayor, un hermano menor, no lo conozco, es de mi papá. No lo conocí nunca. ¿Y no te llama la atención todos estos varones tuyos extraviados? Ay, Dios mío, yo me voy de aquí. Pero te pregunto. Te pregunto. Te pregunto porque fíjate que te pregunto exactamente porque me falta siempre algo masculino que se quede. O sea, y tienes niña, o sea, tienes una niña, ¿no? O sea, parece que lo masculino siempre está como que se va, que se quita la máscara, se pierde. Sí, fíjate que también el papá de Eli, que fue mi primer esposo, él era Menudo. Él era uno de los muchachos de Menudo. Y siempre se iba. Y mi papá siempre se iba. Y yo siempre comparaba y normalicé. Normalicé que los varones en mi vida se fueran, porque eso fue lo que viví de chiquita. Y no tuve a nadie que me dijera que eso no estaba bien. O que ir detrás de esas personas no estaba bien. Y que el va y ven de las personas no está correcto. ¿Entiendes? Si se van, ya regresarán. Porque mi papá siempre regresaba. Hasta el sol de hoy. ¿Siempre regresa? Siempre regresa. ¿Y hoy cuando vas a ese padre, qué sientes? Pues ya eres grande. Pues sí, mira, papi es papi. Papi yo lo quiero mucho. Y siempre le voy a contestar el teléfono, es mi papá. Hay que honrar a mi papá y no, ayer mismo me llamó, después de muchísimo tiempo. Y me llamó y tuvimos una conversación como si nada hubiera pasado y pues, no. Yo no le guardo rencor a mi papá. No, se le guardar rencor a una parte tuya. No, y mi mamá tampoco. Ya mi mamá y mi papá están mayores y ya uno es un adulto y ya uno ha tenido una vida maravillosa dentro de todo. Y me toca cuidarlos y lo que no me gustó de ellos, no repetirlo y romper los patrones. ¿Y qué tendrá de relación la mordida de un perro, una violencia doméstica y un suicidio?
si yo te pidiera a ti que hiciéramos un libro y yo te digo, vamos a escribir esos índices y yo te los pusiera, ¿cómo llamarías el libro? Repíteme eso. No se mete que tú y yo agarramos y hacemos un libro. Que no es cicatrices. No, no, no. Ok. Este no, este es otro. Ok. Te tengo que poner a escribir otras cosas. Ay, esta es Ok. una maravilla. Con la historia que tú tienes, imagínate tú, podemos hacer cosas extraordinarias que van a tener un servicio muy humano, ¿ok? Agarramos, yo te digo, mira, vamos a escribir el índice, vamos a escribir un índice, bueno, yo escribo así, yo también escribo como tú, y yo lo primero que hago es el índice, porque a mí el índice me genera la columna vertebral y me permite guiarme por dónde Ok. voy a moverme. Y yo te digo, primer capítulo tiene que ver, ¿ok? Ok. Con la mordida de un perro, ¿ok? El perro. El perro. ¿Te gusta? Lo llamamos el perro. El ¿ok? perro. Ok, el segundo tiene que ver la violencia doméstica y el tercer capítulo, el suicidio. ¿Ok? ¿Se te ocurre un título? Sí, se me ocurre un Dímelo, título de pues. un libro Pero que va a ser el mejor pues, dale. bestseller de este mundo. Pero que me se tienes que llama- dar, me tienes que ahí, ¿sabes? Sí, Derechos, pero derechos de te algo. lo voy a ¿ah? dar, pero se llama El día que no me maté. Es un Wow. libro que pronto lo van a ver por ahí. El día que no me maté. ¿Qué te parece? Fuerte, ¿Fuerte? Ok. fuerte. Tu historia es fuerte. Mi historia es fuerte. Fuerte. Pero además la narrativa con la serenidad que la puedes contar habla de esa cicatrización. ¿Por qué los tatuajes? Ahora que veo además Todos los los luces. tatuajes, mira, los tatuajes también tienen una historia que no Me te he imagino, contado. me imagino. A mí me encantan los tatuajes, me gusta mucho el arte. Mi mamá, esto es para mi mamá lo peor que yo he podido hacer en mi vida, según ella, ¿verdad? Pero era algo que me gustaba mucho. Desde que tengo 18 años empecé a hacerme mis cositas y después me los fueron arreglando y toda la cosa. Pero últimamente, los tatuajes más grandes que he tenido, que han sido todos estos, el último tatuaje que me hice, que fue fue una situación bien difícil que tuve con mi mamá. Y bueno, arreglé la situación como mejor pude y me fui a tatuar. Y yo llegué a mi casa bien contenta con mi tatuaje y lo puse en las redes sociales y mi psicóloga me dice, ¿tú no te has dado cuenta que cada vez que tienes una situación difícil vas y te tatúas? Ujú. Y me quedé así como me he quedado contigo, que me has dicho tantas cosas que yo no he podido. Y yo, ¡ah! Y digo, y le digo, al principio le digo, no, claro que no, pero sí me hizo mucho sentido. Y empiezo a acordarme de las veces que fui y digo, wow. Entonces siempre yo digo, ay, es que a mí me gusta mucho como el dolor y lo voy a decir así, porque me gusta mucho el dolor del tatuaje. Me gusta que me pinchan y que me pongan el alcohol y ese ardor a mí me relaja. Y psicóloga, wow. Y después, mira, cada vez que yo pasaba por una situación difícil, es verdad, me iba a tatuar. Era una manera de cubrir el dolor que estaba pasando y ponerlo en lo físico. Pero Aunque no me lo- gustaba mucho tatuarme, o sea, y nunca me he tratado de hacer daño y nunca lo había visto desde ese punto de vista. Pero tiene algo de sentido. Pero porque buscas el dolor consciente para que quede una marca. No sé. Porque fíjate que eso son marcas, o sea, son Sí. marcas artísticas, No sé. sin duda, ¿no? Pero fíjate que hay una parte tuya que busca el dolor para que quede la marca. Ujú. Entonces, Sí. fíjate, tienes otra. No quiero sabotear tu arte, por No, favor. no, pero amigo, lo que, por lo que te favor. quiero decir es que, fíjate, tenemos otro título, Otro libro. otro capítulo, no, Otro capítulo, dime. otro capítulo. Pero fíjate que también, entonces ahora tengo que ponerte a trabajar más en lo que te voy a decir. ¿Qué tendrá que ver entonces la mordida del perro, la violencia doméstica, ¿ok? La marca de ese suicidio y la mujer que va intencionalmente, ¿ok? A sentir un poco de dolor para que quede una marca que termine después siendo una obra de arte. ¿Logras trazar eso? Claro. Ajá, ¿qué Sí, logras logro ver? trazarlo porque también yo creo que dentro de todas las cicatrices y situaciones que he pasado en mi vida, he podido construir también una obra de arte. No, ese es tu arte. Porque ese es mi arte. Yo Ok. escribo, me encanta escribir, doy charla. Las mujeres se me acercan, gracias a Dios tengo ese sentido de que siempre me están escribiendo, tengo una comunidad bien bonita y ese es mi talento, es mi obra de arte y entiendo que sí, que no me parece mal. Y me encantan los tatuajes, o sea, a mí me gustan muchísimo, me encanta llevarlos y bueno, Ujú. ¿Y qué dice tu hija? ¿Qué podría decir tu hija con ese libro de esos cuatro capítulos? mira, yo creo que mi hija estaría bien orgullosa de mí. Yo creo que ella aprende mucho de mí.
aprende mucho de mí y lamentablemente, ¿verdad? Eli ha sido la persona... Pero le ha tocado convivir. Claro, es lo que te quiero decir, claro. porque de alguna forma... El impacto ha sido directo hacia ella, porque claro. también ella tiene una mamá, que muchas veces dejó de ser un tiempo su mamá, porque mientras yo estoy reponiéndome, o sea, era muy complicado, ¿no? En la vida es muy complicado deprimirse para la gente, o sea, el trabajo sigue, las deudas siguen, entonces es como que no tengo ahora tiempo para hasta curarme, tengo que bregar con esto porque es que ahora no puedo acostarme, ay Dios mío, es que no hay tiempo. Y tenemos que sacar el tiempo, tenemos que aprender Hasta a para deprimirse hay que sacar tiempo. Hasta para deprimirse. Claro que ya, sí. Tengo ganas de llorar y punto. Claro. Y yo creo que Eli ahora lo ve y Eli ha visto, o sea, Eli ha sido... ¿Cuántos años tiene Eli? 25. Ah, pero es una mujer. Claro, Sí, es mi bebé. Es mi bebé siempre. O sea, fíjate, yo voy cerrando los ojos y fíjate, mira, es una mujer, yo la veo niña, fíjate qué curioso. Yo también la veo niña, pero es una mujer adulta. Pero es mi bebé. Pero no, es muy madura y yo creo que ella está muy orgullosa de mí. Ella habló el día de mi presentación del libro, habló espectacular, es una nena muy madura y yo espero que todas estas cosas también a ella aprenderá a ser como no ser, también tendrá que romper patrones. Nunca nadie es perfecto, nadie es la mamá perfecta ni el papá perfecto. ¿Tienes pareja ahorita? Tengo esposo. ¿Te volviste a casar? Me volví a casar. Ok. ¿Cómo ves lo masculino ahorita? No, o sea, espectacular. Sí. Sí, todo lo que nunca en mi vida, yo le digo que él es el antónimo más sinónimo de mi vida porque es todo lo contrario a lo que yo siempre he estado, pero lo que realmente necesita estar. Es un hombre bueno, es un hombre que me da la oportunidad de ser lo que yo quiera ser, es un hombre que me da seguridad, es un hombre que nos respetamos increíblemente. Él tiene su espacio, yo tengo el mío, y nunca, nunca, yo creo que nunca había tenido y lo conozco desde que soy chiquita. Desde que soy chiquita nos conocemos y nos volvimos a encontrar ahora. Y es un ser humano bien maravilloso. Repíteme esas 4 cosas. ¿Qué te da? ¿Te da, o sea, seguridad. Seguridad. Él tiene su espacio, yo tengo el mío, Okay. me deja hacer lo que yo quiera hacer, me respeta. Buenísimo. Me da muchísimo amor, nos damos muchísimo amor. Nos entendemos, sabemos manejar. Bueno, esa eres tú, porque todo lo que me acabas de decir habla más de él, habla más de ti que de él. Esa es tu seguridad, esa es la que tiene su propia autorrealización, esa es la que se respeta, esa es la que valora y esa es la que tiene el buen amor. Entonces, te felicito, esas son las cicatrices maravillosas que tienes en tu libro. Ahora sí digo tu nombre, ¿no? Michelle Matos. Michelle Matos, que me dicen Michi. La Michi. Pero ahí están las cicatrices. Están las cicatrices y qué bonito compartirlo. Gracias por permitirme acariciarlas. No, me encantó esta conversación tan profunda. Eres maravilloso. Tú eres psiquiatra, ¿verdad? No, yo soy abogado con una especialidad en psicoterapia. Tienes como algo de eso. Sí, muchos años en la psicología, en el ámbito de la neurociencia, en la comprensión de sentar a mucha gente a escucharla y a comprender que el camino para la resiliencia es a través de nuestras propias cicatrices que constituyen el sentido. Y tú eres una mujer cicatrizada. Correcto, pero ¿sabes qué? Le faltamos a veces mucho respeto a los psicólogos y a las personas que han estudiado esto, porque nosotros nos creemos psicólogas de la vida y todo eso, y nos falta tanto y tanto por aprender. No, pero quizás la conversación que se traza no desde la especialidad, sino se traza desde las heridas que se comparten. Desde las vivencias. Acuérdate que los que se sientan de acá, los psicólogos, los psiquiatras, los terapeutas, los orientadores, los abogados, los que ejercemos el camino de la ayuda, en el fondo tenemos un gran manual que no se estudia en la universidad, que es la que tú tienes, que es la cicatrización. A veces una herida sana es un foco de luz que... Correcto, y hablar desde la experiencia. Yo creo que es maravilloso poder hablar desde la experiencia y poderle decir a todo el mundo que se puede ser feliz en la vida y que vivimos aquí a vivir, no a sobrevivir. Y siempre aprovecho estos espacios para decir que cualquier persona que esté pasando por una situación difícil, que se sienta deprimido, que tenga pensamientos que no son los correctos, que saben que me pueden escribir. Todo el mundo tiene mis redes, Michi_MM. Yo tengo un equipo maravilloso de personas profesionales que ayudamos a todas estas personas a que logren estar bien. Bueno. Porque nos merecemos todos estar bien. Gracias, Mitch, por hacer de sus cicatrices una obra de arte. Soy Juan Diego Umpierres, detrás de. ¡Bravo!